Bienvenidos a todos mis queridos amigos y hermanos que sintonizan el canal donde leemos las mejores notas de estudio en las mejores Biblias de estudio. En esta oportunidad les presento la Biblia de estudio Holman. Vamos a continuar con la serie de estudio bíblico del Salmo capítulo 1 y vamos a leerlo en la versión Reina Valera de 1960 que se encuentra esta Biblia. Vamos a hacer un acercamiento y empecemos con la lectura. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a ir ahora a la nota explicativa que se encuentra a pie de página de esta Biblia y vamos a leer la explicación que nos da acerca del versículo 1. Bienaventurado expresa la sensación de gozo y satisfacción de la persona. Casi siempre resulta de la bendición de la confianza y la obediencia a Yahvé. Aunque está relacionado con la bendición de Dios, debe distinguirse del término hebreo que normalmente se traduce bendecido. Las tres descripciones que siguen se expresan en forma negativa para mostrar lo que no caracteriza a este varón. Según la estructura, es mejor interpretar que estas conductas están en un mismo nivel, en lugar de considerarlas como pecados progresivos. Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La explicación del versículo 2. El término hebreo Torah, habitualmente traducido ley, se entiende mejor como enseñanza. Es más la revelación de la voluntad de Dios para su pueblo que un cuerpo de material legislativo o una recopilación de decisiones judiciales. Nociones asociadas con la ley, la instrucción de Yahvé, no es una carga, sino una delicia para quienes confían en Él. Vamos a ir a esas dos citas bíblicas de Deuteronomio capítulo 30 versículo 11 y Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Deuteronomio capítulo 30 versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahora vayamos a Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Regresemos al Salmo capítulo 1 y continuemos con la lectura del versículo 2. Como habíamos mencionado, la instrucción de Yahvé no es una carga, sino una delicia para quienes confían en Él. El significado literal de meditar, de la raíz hebrea Hagá, Josué capítulo 1 versículo 8, es murmurar para uno mismo, actividad estrechamente relacionada con concentrarse en algo para comprenderlo. Leamos ahora el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La explicación del versículo 3. La imagen de los justos como árboles florecientes es una metáfora común. También está registrada en otros materiales del antiguo cercano oriente, entre los que se destaca el texto de sabiduría egipcio, instrucciones de Amenemope, literatura del antiguo cercano oriente,
Dar fruto es una extensión de la metáfora y se refiere a los resultados de la vida espiritual de la persona. Y hay otro texto bíblico que podemos ir a considerar también, el cual es Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 10, que nos menciona esto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Regresemos al Salmo 1 y continuemos ahora con la lectura del versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La explicación del versículo 4. El contraste se centra en el destino de los dos caminos, más que en la conducta de los individuos, que ya se desarrolló en los versículos 1 al 3. El tamo, la paja inservible luego de la trilla, contrasta con el fruto en el versículo anterior. A los malos los arrebatará el viento, y nos manda a ver una nota de estudio, y los separará de lo útil y valioso. Leamos ahora el versículo 5 y nos dice así. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La explicación del versículo 5. En este contexto, que se levanten los malos en el juicio da la idea de permanecer o sobrevivir durante el tiempo del juicio. Algunos aducen que esto solo se refiere al juicio final de Dios, por lo terminante. Sin embargo, parece mejor entenderlo como el juicio de Dios tanto en esta vida como en el futuro. Como los pecadores no están entre los justos, a ellos se los juzga y se los quita de la escena. Leamos ahora el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La explicación del versículo 6. El resumen final muestra lo que les espera a quienes siguen cualquiera de los dos caminos: la protección de Dios para los justos y el desastre o la destrucción para los malos. Veamos también en esta Biblia que hay un artículo aquí mismo a pie de página acerca de la palabra bienaventurado que habíamos leído en el versículo 1. Y vamos a leer este artículo que está aquí. La palabra bienaventurado en el hebreo es Esher. Su traducción, bienaventurado o dichoso. La frecuencia en los salmos es de 26 veces y la frecuencia en el Antiguo Testamento es de 45 veces. El pasaje central es Salmo capítulo 1, versículo 1. Y vamos a la lectura de este artículo. Esher, una interjección especialmente frecuente en Salmos, significa bienaventurado e implica una doble bendición. Es similar a Barak, dichoso, pero probablemente más secular. Esher nunca es utilizado para Dios o por él. Aunque anuncia un estado de bienaventuranza y dicha, a menudo requiere que se hagan cosas como esperar, guardar los testimonios divinos o tener misericordia. Esher puede haber dado lugar al verbo ashar 10 veces, que puede significar declarar Esher a alguien. Ashar en sus formas intensivas significa llamar o decir bienaventurado y decir dichosa. Los eruditos discuten sobre si se trata del mismo verbo ashar, que significa ir, 7 veces en Proverbios 4:14. El nombre propio Asher puede traducirse como feliz. Bien, hermanos, ese ha sido el estudio del día de hoy acerca del Salmo capítulo 1 en la Biblia de Estudio Holman. Gracias por su atención y no se olviden de suscribirse y de compartirlo con otras personas para su mutua edificación. Dios los bendiga.